Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la presencia de profesionales de la red Sename, de Gendarmería de Chile, de Portugal, México, de las diferentes sedes de nuestra universidad, Santiago, Antofagasta, Arica. En esta última conferencia de la Escuela Virtual de Invierno año 2020 del programa de investigación y análisis delictual PIAT ULARE, denominada Construcción de Masculinidad y Belleza Masculina en Jóvenes Infractores de Ley, a cargo del profesor magíster Alejandro Romero. Tal como le hemos indicado, le solicitamos que durante la realización de esta conferencia mantengan sus micrófonos apagados. En relación al material, es decir, las presentaciones y videos de las mismas, de los 2 días anteriores, incluyendo este, serán enviadas a sus correos a partir del lunes 1 de junio. Luego de la exposición del profesor, habrá una ronda de preguntas. Ustedes pueden ir registrando sus consultas o comentarios a través del chat. Al finalizar la exposición, el profesor dará lectura a cada una de ellas y por lo tanto la respuesta o comentario que merite, en caso de, por razones de tiempo, no poder dar respuesta a las mismas, serán contestadas a través de su correo directamente. Junto con este agradecimiento a todos ustedes, indicarles que si tienen alguna dificultad para poder ingresar, ustedes o sus colegas deben dirigir sus consultas al correo de invitación del PIAT. Decir que don Alejandro Romero Miranda es sociólogo de la Universidad de Concepción, especialista en sociología delictual, mundos delictuales juveniles y subcultura carcelaria. Es máster en criminología y delincuencia juvenil de la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Dirige el programa de investigación y análisis delictual PIAT de nuestra universidad. Es docente además de la carrera de psicología de la sede de Rancagua, docente asociado de la carrera de criminología de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí en México, a cuyos integrantes les damos la bienvenida a esta actividad. Miembro del grupo de investigación CEDIN, Infancia, Violencia y Educación, de la Universidad de Salamanca, España. Es además docente, investigador y consultor internacional con pasantías académicas en Colombia, México y Estados Unidos. Posee 3 libros publicados en el ámbito de la criminología: Suicidios en las cárceles concesionadas, un análisis sobre la subcultura carcelaria y la represonización. Delincuencia juvenil, neutralización, refutación y profusión. Edad sociológica, un enfoque complementario para el trabajo con niños y adolescentes en vulneración social e infractores de ley. Todas estas publicaciones a través del sello editorial OLEG. En esta jornada, el maestro Alejandro Romero nos expondrá acerca de construcción de masculinidad y belleza masculina en jóvenes infractores de ley. Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia en esta tercera jornada para todos los invitados de Portugal, México, Chile y España. Dejo con ustedes al profesor Romero. Buenos días a todos los asistentes. Se agradece nuevamente el compromiso y el interés manifestado por dialogar, por conocer y por reflexionar en torno a estas temáticas que, como decíamos la primera vez que nos encontramos, trascienden con mucho lo que son temas emergentes y se transforman en temas que hoy por hoy requiere darle más profusión, requiere darle más espacio y requiere por cuenta también darle más tiempo. Lo que vamos a ver hoy día dice relación con un ámbito bastante poco estudiado,
pero por ello no menos relevante dentro de lo que es la delincuencia, y específicamente la delincuencia juvenil. Y dice relación con el hecho de cómo los jóvenes, o parte de estos jóvenes, asumiendo, como vamos a ver después, de que hoy por hoy el concepto de juventud está caduco, ¿no? Y por lo tanto hay que hablar de mundos juveniles, como parte de estos mundos juveniles, específicamente a través de un estudio, pudimos indagar y darnos cuenta de cómo la construcción de masculinidad y belleza masculina juega un rol preponderante en la manera no tan solo de autoconcebirse o autopercibirse, sino también en la manera en cómo los sujetos generan ciertas representaciones sociales en torno al delito a partir de esta figura de masculinidad. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día dice relación justamente con aproximarnos al mundo de la delincuencia juvenil, pero a partir de una tangente distinta a lo que podría ser la infracción misma, ¿no? Por lo tanto, bajo esta lógica, podríamos plantear de que hoy día vamos a hacer una aproximación más bien desde un punto de vista alternativo, que no se condice básicamente con entrar al tema desde el hecho delictivo mismo, sino más bien a través de elementos constitutivos, como podría ser en este caso la representación en torno a la masculinidad. Por lo tanto, voy a pasar a compartir pantalla para poder dar inicio a la reunión del día de hoy. Bueno, como dice el título de esta exposición del día de hoy, lo que vamos a reflexionar hoy día tiene que ver con esta lógica de cómo o parte de jóvenes infractores de ley construyen la masculinidad y el concepto de belleza asociada a esta construcción. Esto no son más que algunas ideas generales para la comprensión del fenómeno, dado que en ningún caso esta investigación pudiese abarcar la totalidad de la representación en torno a la belleza y a la masculinidad. Porque como vamos a ver después, y tal como lo plantea Connell, la masculinidad en el fondo es una construcción más bien desde el punto de vista ideal, dado que se plantea más que como un deber ser que como algo efectivo. Por lo tanto, bajo esta lógica, como plantea este autor, la masculinidad es una construcción social que ningún hombre en su totalidad alcanza a abarcar, sino que más bien nos aproximamos de diferente manera y en diferente grado de profundidad. Por lo tanto, esto no es, como insisto, no es más que una forma de aproximarse al fenómeno, y por lo tanto quedan, y se invita también a investigar este fenómeno a efecto de ir complementando los hallazgos que nosotros realizamos a partir de esta investigación. Primero, a tener claridad en algunas ideas que circunscriben lo que va a ser los mundos delictuales juveniles. Primero, dice relación con tener en consideración de que las nuevas generaciones, cuando hablamos de las nuevas generaciones estamos hablando en el caso puntual de Chile del año 80 en adelante, empiezan a generar nuevas reconceptualizaciones en cuanto a algunos conceptos, imágenes y símbolos, ¿no? Y cuando hablamos de reconceptualización, queremos decir de que los jóvenes no inventan nuevas figuras, no inventan nuevos pareceres, sino que más bien lo que hacen es que aquellos que están circulando a nivel de interacción les dan nuevos significados y lo dotan, por tanto, de nuevos simbolismos. Por lo tanto, esta idea es fundamental, dado que nos permite romper un poco la visión de que, como lo planteaban algunos autores, en este caso Michel Maffesoli, que decía a grandes rasgos que los jóvenes generaban un mundo totalmente distinto al mundo de los adultos, y que por lo tanto este mundo se alejaba un poco de esta realidad adultocéntrica y generaban elementos a partir de su propia mirada generacional. Lo que pudimos indagar y lo que podemos llegar a la reflexión en torno a este hecho es que esta propuesta de Maffesoli no se aplicaría del todo al estudio que nosotros realizamos y a los posteriores estudios, que también, a los anteriores estudios que también hemos realizado, dado que básicamente lo que se plantea es más bien lo que venía señalando hace tiempo ya Rosana Reguillo, ¿no? Que nos planteaba Rosana Reguillo, que básicamente los jóvenes no viven un mundo distinto al de los adultos, ¿sí? Sino que más bien viven en este mundo, pero bajo reconceptualizaciones distintas. Y que por lo tanto todo aquello que los jóvenes piden
no es más que consecuencia de la falta de verse excluidos de la toma de decisiones y por lo tanto de la construcción de realidad. De aquí entonces la idea fundamental de que cuando hablamos de las nuevas generaciones, es importante tener en consideración de que más allá de crear nuevos conceptos, más allá de crear nuevas imágenes, lo que es más pertinente plantear es este concepto de la reconceptualización. Es decir, pensar de manera distinta ciertos conceptos que ya están establecidos por el mundo adulto y por lo tanto todo se pudiese resumir en esta lógica de lo instituido, es decir, el mundo que ya está creado por los adultos, versus la relación de lo instituyente, ¿no? Lo que viene, que es característico del mundo de los jóvenes. Esto entonces ha planteado de que hoy por hoy, dentro de la literatura y específicamente de las personas que estudiamos los mundos juveniles, y en mi caso los mundos intelectuales juveniles, es importante ir limpiando el lenguaje a efecto también de poder ir cimentando nuevas formas de entender el fenómeno. Así hoy por hoy el concepto de la juventud como tal, y como por mucho tiempo también se planteó, hoy ya se visualiza de una manera anacrónica y extemporánea, dado que cuando decimos juventudes, en el fondo lo que estamos planteando es estereotipar la forma de transitar la juventud. Es decir, cuando hablamos de esta figura de el joven, estamos negando la posibilidad de que los sujetos, indistintamente el tiempo y el espacio, puedan vivenciar este tránsito de manera distinta. Por lo tanto, si hacemos alusión a este concepto de la juventud como tal, debiésemos asumir, casi por un principio epistemológico, que la juventud que vive el joven de la tribu Zambia es igual a la que vive el sujeto de Canadá y el que vive en Etiopía. Consideraciones que se lo llevamos a un análisis un poco más riguroso, no consideraría lo que serían los factores ambientales y los mismos factores de socialización. Por lo tanto, hoy por hoy, más que hablar de la juventud, el concepto que se instaura es el de mundos juveniles. ¿Y por qué mundos juveniles? Porque en el fondo, como decíamos anteriormente, cada joven en la medida que transita esta etapa de la vida va creando sus propias reconceptualizaciones de los preceptos, va creando sus propios imaginarios sociales y va escribiendo una manera particular de ver el mundo a partir no tan solo de la etapa de la vida en que está viviendo, sino también cómo ésta se va construyendo. De aquí que probablemente jóvenes que transitan por la infracción de ley y otros que no transitan por la infracción de ley, indistintamente que tengan la misma edad y que vivan en el mismo espacio, pudiesen, y de hecho lo tienen, miradas distintas de la realidad. Por lo tanto, aquí se da o se rompe esta lógica de que por tiempo había estado primando la discusión y que hoy por hoy apunta a establecer de que como una manera epistemológica de poder plantear los estudios con jóvenes, lo importante es referirse desde el concepto o pararse del concepto de la polijuventud. ¿Y qué es lo que implica la polijuventud? A grandes rasgos, la forma de vivenciarla de distintas maneras, teniendo en atención factores culturales, factores de socialización, incluso factores genéticos. Y esto es bastante interesante porque se presenta un contrapunto con respecto al concepto de adultez. ¿Y cuál es este contrapunto? Que si realizamos un análisis histórico, podemos visualizar que mientras la juventud se puede experimentar de manera diversa, es decir, podemos transitar por ella de diferente manera y por lo tanto tener distintas representaciones tanto de la realidad como de la interacción entre los sujetos, a diferencia de este ejemplo, la adultez como tal es distinta, dado que existe solo una forma de ser adulto. De ahí el concepto de monoadultez. Aquí la discusión se presta bastante interesante, porque pese a las diferencias sociales que pueden haber entre una cultura y otra, se ha establecido o se ha evidenciado que ser adulto implica ciertos elementos que son mucho más comunes a la vivencia de la juventud, y por lo tanto esta visión de la adultez es mucho más monolítica, es decir, mucho más estructurada, mucho más dura, y por lo tanto presenta ciertos patrones que son más estables que el tránsito de la juventud. Así, por ejemplo, algo que identifica la monoadultez sería la responsabilidad, por un lado, pues la responsabilidad frente a la vida, en el sentido de que se hace responsable no tan solo por su supervivencia, sino también por la de otros, y sobre todo lo que es la adopción de la lógica del trabajo, lo que Johann Huizinga va a denominar como esta lógica del homo ludens, ¿no? El hombre que trabaja, el hombre que produce. Así, de esta manera, un elemento epistemológico a tener en consideración es que las sociedades modernas
Mientras la juventud se experimenta de diversa manera y podemos hablar de mundos juveniles, la adultez se quedó en una etapa un poco más rígida y pudiésemos plantear entonces que hay una sola manera de vivenciarla y que esta se relaciona con qué? Con la lógica de la responsabilidad, pero sobre todo con esta lógica de identificarse con el tema productivo. De hecho, se lo planteamos desde un punto de vista ya más relacionado con la sociología laboral, pudiésemos plantear que un sujeto puede tener 30 o 40 años, haciendo el símil con la edad sociológica, pero si este sujeto no presenta responsabilidad y no presenta la adscripción a la lógica del trabajo, es decir, no trabaja, es considerado por sus pares como un joven, ¿no? Es considerado como alguien que no tiene la madurez suficiente para entender la vida. Eso se debe a qué? A que justamente la adultez es mucho más monolítica y se entiende de una manera. No hay múltiples formas de experimentar la juventud, dado que solamente se asume que como herencia esta tendría que adscribir a la lógica de la responsabilidad y a la lógica de la productividad. Esto nos lleva entonces a que esta nueva lógica de entender los mundos juveniles obviamente genera una suplantación de lo que por mucho tiempo se planteó como la matriz adultocéntrica y que Claudio Duarte, el sociólogo de la Universidad de Chile, plantea más bien bajo esta mirada de que por mucho tiempo se planteó de que la realidad era única y exclusivamente de los adultos. De hecho, el adultocentrismo plantea que todo gira en torno a los adultos, y cuando decimos todo estamos hablando de la política, la construcción de realidad, la construcción, alguna medida y tenencia del poder. Pero con esta suplantación, lo que estamos viendo y lo que se evidencia es que los jóvenes han ido ganando espacio y por lo tanto han ido quitando terreno a esta lógica de que solamente se puede construir realidad a partir de los adultos. De hecho, por mucho tiempo, en Chile, no sé si en otros países, pero se planteó esta lógica de que los jóvenes son el futuro y por lo tanto hay que cuidarlos, ¿no? Y cuando decíamos que los jóvenes eran el futuro, todos asumíamos que era una propuesta bastante protectora, pero también bastante auspiciosa, en el sentido de que había que cuidar a los jóvenes y a los niños en el presente, dado que ellos eran los que iban a poder proyectar la especie o poder proyectar el desarrollo futuro. Sin embargo, una mirada un poco más entre línea del fenómeno, lo que nos deja patente esta frase es que nos está diciendo de que los jóvenes no podían participar o no pueden participar mientras no sean adultos. Al decir entonces que los jóvenes o los niños son el futuro de la sociedad o el futuro de la humanidad, estamos diciendo que en el proceso actual que ellos están vivenciando, tanto como niños y como jóvenes, no tienen nada que aportar, porque la única forma en la cual van a poder construir es cuando ellos sean adultos y cuando los adultos actuales deleguemos el poder a otro adulto y por lo tanto podamos seguir repercutiendo esta lógica adultocéntrica. Esta matriz, por lo tanto, con esta forma de reentender los mundos juveniles, dentro de los cuales hay algunos que dicen relación con intereses políticos, intereses relacionados con replanteamiento de cierta forma cómo se lleva la sociedad, que está muy asociado también a temas contraculturales, ha generado entonces que esta matriz adultocéntrica empieza a tambalear y empieza a perder fuerza, aun cuando en la práctica todavía sigue actuando, pero por lo menos ya está en un proceso de sojuzgamiento que la hace en alguna medida ser relativa, sobre todo en algunos aspectos que dicen relación con las libertades sexuales sobre todo, y con el tema de la identidad. Por lo tanto, esto que ha generado lo que se puede denominar como una incertidumbre generacional. Y esta incertidumbre apela a qué? A que los adultos en alguna medida, al dejar de concebir a la juventud de una sola forma y al aceptar que existen múltiples formas entonces de transitar este periodo de la vida, nos viene esta angustia debido a que no conocemos la totalidad de los mundos y por lo tanto tenemos miedo a delegar poder y delegar responsabilización en estos jóvenes que no parecen identificarse siquiera con la lógica laboral. Por lo tanto, este certidumbre generacional apunta a que los adultos sienten miedo o sentimos mucho miedo al traspasar la responsabilidad de crear realidad, de crear validez respecto a los fenómenos, a sujetos que en alguna medida no se identifican o no tienen claro la lógica de la responsabilización, pero sobre todo de la adherencia al homo ludens, al hombre que trabaja, ¿no? Al hombre que, como dice Byung-Chul Han, entiende que su finalidad en la vida es el trabajo, incluso llegando a la autoexplotación.
Por ende, acá lo que está a la base de esta construcción que pudiésemos plantear como consideraciones generales antes de entrar al fenómeno propiamente tal de esta exposición, es que hoy por hoy los adultos con los mundos delictuales, juveniles o no delictuales, miran la realidad de distinta manera. Primero tenemos por un lado esta lógica de los adultos que se identifica con el homo ludens, como dice Johann Huizinga, perdón, con el homo faber, que es el hombre que trabaja, el hombre que produce, ¿no? A diferencia de este concepto que plantean las nuevas generaciones, que es el homo ludens, ¿no? ¿Y qué es lo que es el homo ludens? Es el hombre que descubre, el hombre que juega, el hombre que experimenta, que por lo tanto que entiende que su finalidad en la vida no es siempre producir y que hay otras cosas que se le superponen. También se establece entonces una diferencia entre experiencia y experimentación, debido a que por mucho tiempo los adultos creímos y estábamos seguros que la única forma de poder educar y socializar a los jóvenes era pasando nuestra experiencia. Es decir, pretendíamos que nuestra vida se transformara en manuales de vida para las futuras generaciones y por lo tanto estábamos siempre cercenando la posibilidad de experimentación, apostando más bien al traspaso de experiencia. Y eso generó mucho roce, porque mientras los adultos, por un lado, querían que los jóvenes experimentaran la realidad a partir de sus propias experiencias, los jóvenes obviamente querían experimentar el mundo a partir de sus propias concepciones, ¿no? Entonces, aquí también se genera un tema bastante interesante, dado que mientras los adultos tratan de crear un mundo en base a su imagen y semejanza, los jóvenes, o el hecho de experimentar la juventud, implica, como decía un presidente por ahí, el hecho de ser inherentemente revolucionario, ¿no? ¿Y qué implica ser inherentemente revolucionario? Implica básicamente de que la realidad es puesta en tela de juicio a través de la experimentación. Es como cuando un padre le dice al hijo, o cuando un adulto le dice a un joven, yo creo que no es bueno que tú consumas droga, porque la marihuana te hace mal, ¿no? Yo una vez consumí marihuana y lo pasé pésimo, de hecho me golpearon. ¿Por qué? Porque el adulto se está, al plantear esto, que la práctica puede ser un consejo de la muy buena lead, ¿no? Es decir, parándose justamente a dar no una instrucción, pero sí dar una recomendación que le sirva al joven. El joven automáticamente lo entiende como una imposición respecto a la capacidad de experimentar. Porque probablemente el joven sabe y tiene conciencia de que lo que le está diciendo el adulto puede ser, pero la gran diferencia es que él quiere vivirlo, quiere experimentarlo, ¿no? Y por lo tanto, esta experimentación se condice justamente con un concepto que está a la base de lo que algunos mundos intelectuales delictivos plantean como la reconceptualización del cuerpo, a partir de esta imagen más bien estática al concepto de domus corporis. Que vamos a ver después, el domus corporis es el cuerpo casa, ¿no? Donde los sujetos en alguna medida van colgando en su cuerpo todos aquellos eventos que les son significativos, y por lo tanto la experimentación se transforma en el gran partero o en la gran matriz que permite construir justamente realidad. De aquí que la realidad entonces que plantean los adultos sea una realidad más bien teórica, ¿sí? Es decir, a partir de la experiencia, mientras que la realidad juvenil es una realidad eminentemente práctica, ¿no? Es decir, desde la praxis. Y esto también nos lleva a diferentes formas de entender la realidad, que si lo queremos reducir de manera más bien puntual, pudiésemos hacerlo a partir de la figura de dos autores clásicos de la filosofía griega. Por un lado tenemos el concepto que nos plantea Epicuro a través de la ataraxia. ¿Y qué es lo que es la ataraxia? Dice Epicuro. Dice la paz imperturbable. La paz imperturbable llega, producto de ¿qué? De que el ser humano va aspirando cada vez más a la quietud. Es decir, en la medida que nos vamos bajando del mundo, en la medida que nos vamos descargando de ciertas cosas, vamos llegando a un estado de plenitud que él asocia con la tranquilidad, y por lo tanto solamente en la tranquilidad uno puede reflexionar de manera correcta. A diferencia del postulado que plantea Aristipo, ¿no? Aristipo, quien es el precursor de la escuela cirenaica, que es la escuela asociada al placer. ¿Y qué es lo que plantea esta escuela cirenaica? Dice que a grandes rasgos, el motor de la vida, el motor de la construcción de la realidad no es la quietud, no, sino justamente es el movimiento. En la medida que yo me muevo, en la medida que yo experimento, en la medida que yo le levanto la falda a la realidad, por darle alguna denominación, es que yo empiezo justamente a tomarle sentido a los hechos vividos. Por lo tanto, si planteamos de esta lógica, el concepto de felicidad que plantean los adultos es el concepto desde la ataraxia, desde Epicuro, desde la tranquilidad, ¿no?
mientras que la concepción de felicidad que abraza a los jóvenes es esta concepción desde la movilidad, desde el movimiento que nos plantea justamente Aristipo. De ahí el hecho que sucede que muchas veces cuando un joven quiere salir un fin de semana a una fiesta, los adultos no tengan claridad de que para ese joven es tan vital salir, porque justamente la felicidad está en el movimiento, y lanza algunas frases que prácticamente pueden ser para el bronce o para la matriz de una biblioteca, ¿no? Le dice, ¿por qué es mejor en vez de salir a carretear con tus amigos, no te quedas conmigo viendo televisión? Ese concepto de ver televisión en alguna medida lo que está diciendo, es decir, sé feliz conmigo desde la quietud, ¿no? Porque los adultos lo que quieren después del trabajo justamente es descansar. De hecho, a la medida de que uno va avanzando en edad, la quietud se va transformando en sinónimo de bienestar. Por lo tanto, los adultos hablan de la felicidad desde esa perspectiva versus el joven que quiere experimentar y por lo tanto encuentra la felicidad en el movimiento. Y de ahí muchas veces que los adultos no entendamos por qué los jóvenes se desesperan cuando no pueden ir a una fiesta, o se desesperan dado que los adultos no comprendemos que probablemente ese fin de semana va a ocurrir algo trascendental y los jóvenes justamente se pueden quedar abajo, ¿no? Por lo tanto, más que una simple fiesta, estamos acelerando esta posibilidad de construcción de realidad. Entonces, todos estos elementos que acabamos de discutir, es decir, la nueva forma de entender las juventudes, el hecho de que no existe una sola forma de poder transitar por ella, el hecho de que esta matriz adultocéntrica, es decir, que los adultos son el centro de la realidad, está siendo desestructurada, el tema de que se plantea esta incertidumbre generacional porque tenemos miedo a delegar el poder a los jóvenes porque creemos que van a hacer del mundo algo diametralmente opuesto, como lo hemos hecho nosotros, como si la verdad de las cosas los adultos del último siglo hemos hecho las cosas muy bien, tenemos temor a que se haga de otra manera. Y por último, esta lógica de la construcción social de la realidad a partir de la lógica del homo faber, homo ludens, experiencia, experimentación. Y la concepción de la felicidad nos abre entonces la puerta para poder entender cómo los jóvenes, específicamente los del estudio, que son los jóvenes factores de ley, van construyendo este concepto de masculinidad. Por lo tanto, cuando hablamos de esta investigación, hay que dejar establecido de que esta abarca un mundo delictual juvenil, que es el mundo de los jóvenes infractores de ley, consumidores abusivos de droga, lo cual también plantea a su vez que pueden haber otras formas de experimentar la juventud que por lo tanto se invita a desentrañar, ¿no? En ningún caso pretendemos caer bajo una visión universalista y decir que efectivamente lo que nosotros planteamos es en alguna medida una imagen genérica de lo que pueden ser los mundos intelectuales, específicamente juveniles. Por lo tanto, lo importante es señalar de que no existe una sola forma de vivenciar y transitar la infracción de ley. Hay múltiples, relacionadas con el país, relacionadas con condiciones geográficas, relacionadas con temas de socialización, etc. Pero pese a esta lógica de que existen diversas formas, se ha podido establecer que indistintamente este elemento es posible identificar en aquellos sujetos que se identifican con la subcultura delictiva ciertos patrones que en alguna medida lo hacen adherir a ciertas figuras representativas que se transforman en el deber ser delictivo. Es decir, si lo planteamos bajo la lógica que nos plantea Moffitt, si trabajamos con lo que él denomina delincuentes persistentes, recordemos que Moffitt plantea de que existen dos tipos de delincuentes. El delincuente común, que es el sujeto que comete un acto delictivo, pero que no existe posibilidad o la posibilidad de reiterarlo es muy escasa. El delincuente persistente, que es aquel que lo hace una y otra vez, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del delincuente persistente, estamos hablando de aquel sujeto que en alguna medida se entiende que se identifica con el acto delictivo y que lo plantea más allá de un epifenómeno, es decir, algo que se produce una vez. Y que por lo tanto podríamos plantear de que lo que hay detrás de esa conducta es un discurso y que por lo tanto ese discurso lo lleva a tener cierta representación del hecho y que esta representación debiese estar asociada sí o sí a alguna figura, que en el caso chileno se plantea con esta lógica del choro ladrón. El choro ladrón, por lo tanto, o el bio, asumiendo un poco la representación del esquema cuando vimos la conferencia sobre prisionización, se plantea entonces en el ideal a cumplir y por lo tanto el derrotero a seguir para poder transformarse o adherir a esta lógica de masculinidad infractora de ley. Es decir, cuando hablamos de esta lógica del deber ser, estamos diciendo que indistintamente el país o indistintamente el lugar
siempre para aquellas personas, llámese jóvenes o llámese adultos, que se sienten partícipes de la subcultura delictiva, va a haber un deber ser que va a actuar como ícono a seguir, puesto de que la infracción de ley, al igual que toda conducta y al igual que todo precepto social, no se genera a partir de hechos desconcatenados, es decir, no se genera en el caos, sino que obedece justamente a ciertas representaciones que van guiando la conducta. Por lo tanto, así como a nivel prosocial existen también ciertos elementos que guían la conducta de los sujetos, en el sentido de lo que uno quiere ser desde el punto de vista prosocial, dentro de lo subcultural también se da esta lógica, que en el caso chileno, decíamos, obedece a esta figura del choro ladrón. En base a esta lógica, otro elemento que se puede establecer es que, indistintamente en mayor o menor medida, el uso de drogas se plantea como un elemento diseminado en la mayor parte de estos mundos delictuales juveniles que se identifican con la subcultura delictiva. Ya sea como práctica predelictiva, es decir, que los sujetos consumen droga antes de realizar actos delictivos con la finalidad de anestesiar, con la finalidad de envalentonarse o con la finalidad de adquirir gallardía. También se puede plantear como un hecho que desencadena el delito, es decir, que los tipos necesitan delinquir para consumir droga, es al revés. O también se pudiese plantear el consumo como retos de interacción que van reforzando justamente la idea de la pertenencia grupal. Por lo tanto, ¿qué planteamos desde esta perspectiva? Que cuando hablamos de mundos delictuales juveniles que se identifican con la lógica subcultural, es decir, que ven la realidad a partir de esta visión de infracción de ley, y que por lo tanto existen representaciones, existe un discurso que avala su conducta, es posible identificar que justamente esto obedece a la lógica de seguir el deber ser delictivo, por un lado, y por lo otro que va a haber una alta presencia también de drogas o del uso de drogas. No nos atrevimos a decir abuso de drogas, dado que ese es un tema más bien clínico y por lo tanto terapéutico, pero sí más bien hablamos del uso de la droga en el sentido de que muchas veces esta trasciende el simple hecho axiomático y se transforma también en un elemento articulador de las relaciones sociales. Por lo tanto, acá el uso de droga lo queremos sacar de la perspectiva evidentemente clínica, o no planteamos al sujeto que consume droga esencialmente como un adicto, sino que también le brindamos esa posibilidad de representarla también como un elemento que articula o que permite el funcionamiento social. Por lo tanto, acá lo que está presente es lo que nosotros podríamos denominar como la drogomaterialidad. ¿Qué es la drogomaterialidad? Que el uso de drogas se circunscribe justamente a los mundos en los cuales esta es utilizada y que por lo tanto la percepción de la droga surge en relación a lo benéfico o a lo nefasto que puede hacer esta para la interacción social. Entonces esto me lleva a que lo que nosotros estudiamos y lo que se plantea en este estudio fue analizar justamente esta concepción de cómo los jóvenes van articulando esta forma o este estilo particular, que en Chile se denomina el estilo flaite, que en Colombia se le denominan los lámparas, ¿no? Que apunta a que si hacemos una especie de panorámica general, podemos dar cuenta que un cierto número representativo de jóvenes que se ven envueltos en infracción de ley adhiere justamente a ciertos elementos que son comunes, como el tema de la sofisticación o el acicalamiento, que apunta básicamente a vestirse con ropas de marca, ¿no? O de reconocida marca, que apunta también a la ostentación, es decir, que entre más grande es la marca, por ejemplo, es mayor, dado que la finalidad apunta justamente a escapar o obviar esa figura de joven marginal o joven que está en situación de pobreza. Y finalmente también se da una reconceptualización a partir de estos elementos y de otros que vamos a ver en torno a la sensualidad y al erotismo. Que vamos a ver después es bastante interesante, porque desde el punto de vista sociológico, y tal como lo plantea Josh Bataglia también, estos elementos siempre han sido característicos por un tema patriarcal, elementos inherentes a lo femenino, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia podemos darnos cuenta desde sus inicios que siempre lo erótico y lo sensual estuvo asociado a qué, a lo femenino, como un elemento capaz de cautivar y de embelezar a lo masculino. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos masculinos no somos eróticos de por sí y hemos tenido que aprender a hacerlo, o tratar de hacerlo en alguna medida, justamente reconceptualizando y tomando ciertos elementos de lo femenino que muchas veces son malentendidos cuando no se circunscriben dentro del ámbito en el cual se generan. Por lo tanto,
Esto ha determinado nuevas formas de construir masculinidad y belleza masculina, pero básicamente para entender esto hay que plantearlo desde la lógica barrial, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la lógica barrial o de la lógica comunitaria, estamos diciendo que gran parte de esta forma de construir belleza masculina y los cánones de belleza mismos que los jóvenes sustentan obedecen básicamente a adaptaciones que se generan a nivel societal o a nivel de estructura social, pero que están muy mediados por la vivencia en el barrio, la vivencia con sus pares y por lo tanto también con aquellos elementos relacionados con el capital cultural que nos plantea Pierre Bourdieu. Esto al final da como resultado entonces este concepto de gueto sexual. ¿Y qué es el gueto sexual? Es cómo los jóvenes infractores de ley o jóvenes que viven en situaciones marginadas viven y experimentan el erotismo y la sensualidad a partir de la reconceptualización de ciertos elementos que están en el ambiente social, pero que son aterrizados justamente y asimilados en base a las condiciones de vida y justamente también al capital cultural que los jóvenes poseen. Entonces, tenemos que cuando hablamos de este concepto de la masculinidad, y aquí ya entrando en lo que es propiamente tal la temática de hoy día, pudiésemos plantearla de que en el caso chileno está guiada por esta figura del deber ser, que es el choro ladrón. Por lo tanto, todo joven que se sienta identificado con la subcultura delictiva, por lo tanto, todo delincuente persistente bajo la lógica de Moffitt, en el fondo va a tener un discurso que va a avalar y va en alguna medida a encaminar toda su conducta en relación a esta figura icónica que le va a ir marcando por alguna medida cuáles son los elementos que circunscriben no tan solo su discurso, sino que su manera de percibirse y su manera de actuar en el mundo social. Por lo tanto, el concepto de masculinidad que manejan los jóvenes está íntimamente asociado a esta figura del choro ladrón, que posteriormente lo vamos a detallar. Otro elemento tiene relación con esta reconceptualización del cuerpo, ¿no? ¿Y por qué es importante entender la reconceptualización del cuerpo? Porque las nuevas generaciones, y con ello las generaciones, y con ello los jóvenes infractores de ley o los mundos directores infractores, hacen una reinterpretación de lo que por mucho tiempo los adultos entendimos de esta lógica del cuerpo. Para nosotros, ¿qué es lo que era el cuerpo? Para los adultos, y aquí me voy a colocar un poco de lo que plantea Michel Foucault, ¿no? Foucault dice que por mucho tiempo el cuerpo fue planteado desde el cuidado, ¿no? De hecho, la Iglesia Católica nos planteaba que el cuerpo era el templo de Dios y que por lo tanto había que alejarse del dolor y había que cuidarlo. Quien no cuidaba el cuerpo estaba prácticamente blasfemiando a Dios. Por lo tanto, la imagen que tenemos nosotros era que el cuerpo era algo que había que proteger, algo que había que cuidar, incluso algo que había que esconder. Una visión muy, por lo tanto, relacionada con lo que es el catolicismo o con el cristianismo. Mientras que la reconceptualización del cuerpo que hacen los jóvenes es todo lo contrario. El cuerpo se transforma en elemento de experimentación de la realidad y si antiguamente había que cuidarlo, hoy el cuerpo te conecta con los hechos mediante el riesgo. Es decir, el cuerpo se transforma en el vector y se transforma también en el museo donde los sujetos van colgando todas aquellas experiencias de su vida. Y cuando hablamos de experiencias, estamos hablando de experiencias buenas y malas, ¿no? El cuerpo, por lo tanto, cuenta las buenas pasadas de la vida, pero también da cuenta de las malas pasadas. Y de ahí viene esta lógica del domum corporis, ¿no? El domum corporis, la traducción sería como el cuerpo casa, porque los jóvenes ya sienten de que el cuerpo no es algo ajeno, no es ese templo de Dios, ¿no?, que ellos habitaban pero no poseían. Hoy por hoy el cuerpo de los jóvenes se asume que es propio, ¿no?, y que por lo tanto son ellos mismos los que pueden habitarlo, haciendo el símil con lo que uno pudiese determinar como su propio hogar, ¿no? Yo mi hogar lo pinto como quiero, mi hogar lo arreglo como quiero y lo dispongo como quiero. Por lo tanto, esta nueva forma de entender el cuerpo a través de esta concepción del domus corporis es elemental para poder entender y poder reforzar el concepto de masculinidad, sobre todo bajo esta lógica del riesgo, y también para poder entenderlo bajo la lógica de cómo los sujetos van modificando su cuerpo y también lo van planteando como un elemento que en alguna medida se plantea como un precursor de conductas delictivas un poco más arriesgadas. Y finalmente, dentro de este proceso de construcción también tenemos que debido a esta reconceptualización del cuerpo, también se rompe esta imagen más bien de belleza masculina asociada a esta imagen que se desencadena después de la revolución industrial, más bien a partir de la figura del gentleman inglés, ¿no? Un sujeto más bien circunspecto, un sujeto más bien que opta por colores más bien tradicionales, un sujeto que se plantea justamente todo lo contrario a lo femenino, ¿no?
Mientras las mujeres, como nos decía Johann Griffith en su libro sobre las cortesanas, mientras las mujeres irradiaban erotismo, ¿no es cierto?, mediante los corsés, mediante la utilización de ropa muy pomposa, mediante ropa muy colorida, el hombre fue asumiendo justamente lo contrario. Es decir, mientras la mujer era colorida, el hombre tenía que vestirse más opaco. Si la mujer mostraba, el hombre justamente se presentaba un poco más reservado. Lo que obviamente está a la base de lo que posteriormente se va a plantear como la tradición patriarcal, ¿no? De alguna medida el hombre es lo contrario de la mujer. Entonces justamente esta capacidad de erotismo fue asociada netamente a la mujer y a la sensualidad, fue lo que determinó que los seres humanos varones no pudiésemos tener un modelo propio de lo que significaba ser erótico y sensual. Y a lo largo de la historia tuvimos que empezar a construirlo, y más que construirlo, como siempre hemos sido educados, nuestra capacidad creativa, por dar alguna dimensión, no nos dio para poder establecer elementos propios de lo que puede ser erotismo, y por lo tanto empezamos a copiar o a tomar ciertos elementos de lo femenino y empezar a reconceptualizarlo. Por lo tanto, todo lo que podemos plantear hoy como el erotismo masculino y la sensualidad masculina está íntimamente ligado con tomar prestadas y reconceptualizadas ciertas pautas de lo femenino para expandir la masculinidad. Es decir, cuando hablamos de que el hombre se sensualiza y se erotiza, no quiere decir que se feminiza, que se está transformando en mujer, sino lo que está haciendo es que está tomando pautas de lo femenino justamente para ampliar la masculinidad y por lo tanto poder vivenciarla de lo que a futuro vamos a denominar como la masculinidad, es decir, formas diferentes de estructurar la masculinidad o de concebirse hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de esta lógica de la masculinidad, desde la lógica del choro ladrón, tenemos que un elemento importante que caracteriza a esta masculinidad tiene que ver con el tema del riesgo. Aquí apunta esta lógica del riesgo, es que hay que establecer una diferencia entre lo que Vergara denomina como la imagen heroica del riesgo versus el riesgo implícito de la figura del ladrón, ¿no?, o del choro ladrón. La imagen heroica, dice Vergara, es aquel sujeto que en alguna medida hace actos que otro no hace, ¿no?, pero lo hace de manera puntual y en relación a un fin establecido en el tiempo. Así, por ejemplo, la imagen heroica puede ser el sujeto que jamás nunca, ¿no?, sintió apego por su patria, pero en algún momento, ¿no es cierto?, frente a una guerra, se siente con el deber de ir a luchar, dado de que frente a ese hecho puntual, él siente y se ve motivado justamente por ese acto. Por lo tanto, la imagen heroica tiene que ver con qué, con la conducta reducible a ciertos elementos que hacen que el sujeto aflore ciertos sentimientos que lo lleva y lo motiva a desarrollar una acción. A diferencia de la conducta del riesgo que plantea el choro ladrón, que este sujeto en el fondo no plantea el riesgo como hechos aislados, sino que más bien lo plantea como un estilo de vida. La diferencia entre la imagen heroica y la imagen del choro ladrón es que mientras el héroe desarrolla actos riesgosos, el choro ladrón vive en el riesgo. Su vida entonces está al borde del descalabro, al borde del debacle. Pero aquí viene lo interesante. La figura del choro ladrón acepta entonces que su figura está al borde del descalabro, pero lo que lo caracteriza es justamente la facultad y las habilidades que tiene para poder hacerle frente y vivir de esa manera. Por lo tanto, un choro no es tan solo aquel sujeto que asume que vive en el riesgo, sino que es más, que asume y da a entender y demuestra que tiene las habilidades para poder vivir en ese estado. Estado que por lo demás no cualquiera puede vivir. Y es ahí la herencia del choro, vivir en el riesgo y poder manejarlo. Por lo tanto, acá lo que está a la base es lo que en alguna medida nos presenta Michel Maffesoli, que la idea entonces está en convivir con la muerte, pero sin acercarse. Perdón, es convivir con la muerte de manera tal de acercarse lo más posible a ella, pero sin alcanzarla. Es como si la lógica del choro apunta a arriesgarse y estar arriesgándose siempre, pero con el consabido de que sus habilidades son tales que nunca va a morir en el intento, porque él puede manejar el peligro, ¿no? Y por lo tanto, si alguna vez le sucede algo, justamente obedece más a contingencias que a elementos propios de su habilidad. Cualquier sujeto puede desarrollar acciones riesgosas, cualquiera, hasta alguien que no es infractor de ley, pero solamente el choro ladrón vive en el riesgo, hace del riesgo un estilo de vida.
Por lo tanto, otro elemento importante del choro ladrón dice relación con esta tolerancia al dolor y la angustia, ¿no? Cuando hablamos de la tolerancia al dolor y la angustia, no quiere decir que este sujeto tenga un mayor umbral frente al daño, sino que más bien es capaz de soportar y de hacerle frente justamente a este hecho de asumir que vive en el riesgo. Vivir en el riesgo entonces implica hacer del dolor y la angustia un estilo de vida. Asumir que estos no son elementos que están por fuera de lo cotidiano o de lo que uno puede experimentar en el día a día, sino que justamente forman parte y estructuran la trayectoria de vida. Por lo tanto, vivir en el riesgo implica generar mecanismos para tolerar el dolor y también para poder conllevar la angustia, tanto en la calle, es decir, en el diario vivir, como en el encierro. Otro elemento es que la masculinidad del choro ladrón implica adherir a ciertos códigos, que pudiésemos denominar como ciertos códigos de honor, que a grandes rasgos obedecen más bien a una visión decimonónica de lo que fue esta figura, es decir, de mucho tiempo atrás, y que en el tiempo se ha planteado más desde el espíritu del tipo ideal, que más bien desde la lógica de lo concreto. ¿Qué quiero decir con esto? De que los choros, más allá de específicamente llegar a concretarse como tales, siempre están en este proceso de acercamiento a esta figura, y hay algunos que lo van a hacer en mayor medida y otros en menor medida, ¿no? Pero sobre todo para nuevas generaciones, el concepto de choro apunta a ese deber ser que marca el camino a seguir, más que como un estado concreto. De ahí entonces se desprende, como veíamos en la primera clase, que cuando un sujeto ingresa a la cárcel y se posiciona dentro de la estructura, automáticamente vienen las pruebas de ficha. ¿Y qué son las pruebas de ficha? Es cuando la subcultura pone al sujeto en entredicho a efecto de que pueda validar su condición de choro. Ese efecto de validar hace alusión a que en el fondo el sujeto, si bien se identifica y lo identifican de entrada con esta figura, no necesariamente va a ser una figura adscrita que el tipo va a tener siempre, sino que hay que irla reforzando constantemente. Por lo tanto, de ahí también esta lógica de que el choro ladrón se presenta como el deber ser, más que como esta figura propiamente tal que uno, una vez que la alcanza, no tiene que seguir validándola. Dentro de los principales elementos que asociados a la masculinidad del choro ladrón y que están a la base de lo que los jóvenes identifican como adherir a la figura del ser hombre delictivo, está el tema de responsabilizarse por los actos, lo que en Chile se denomina dar cara. Dar cara entonces es, en alguna medida, asumir los costos, los riesgos y las consecuencias de los actos. Y distintamente si estas son positivas o negativas, dado que la figura del choro ladrón asume que si yo vivo en el riesgo, ¿no?, por lo tanto tengo que asumir esta lógica de la tolerancia al dolor y la angustia. Y eso pasa ¿por qué? Por darme cuenta de que no todo lo que haga en mi trayectoria delictiva va a ser exitoso, sino que también tengo que responsabilizarme justamente por aquellas cosas que no me funcionaron bien o que ponen en entredicho, por decirlo así, mi calidad como sujeto delictivo y que por lo tanto me obligan en alguna medida a rearcirme, ¿no? Por lo tanto, esta lógica de la responsabilidad, ¿a qué apunta? Apunta a que la idea del choro ladrón y del hombre tiene que ver con qué, con la responsabilidad, pero sobre todo con la seguridad. Lo que está detrás de la responsabilización es la segurización del sujeto. Es decir, yo soy tan seguro de sí mismo que puedo dar cara, ¿no es cierto?, que puedo en alguna medida defender las cosas buenas que he hecho, las cosas que también son malas, porque en alguna medida lo que está detrás es justamente eso. Yo soy tan seguro de mí mismo que nada me va a hacer tambalear, porque yo vivo en el riesgo, ¿no? No hay nada tan riesgoso o más riesgoso que mi vida. Otro elemento que está a la base del código del choro es el respeto irrestricto a la madre y a la comunidad, cuando uno vive. ¿Por qué es importante el respeto irrestricto a la madre? Por un hecho bien puntual, como dicen los sujetos. Porque la mamá es la única que te va a visitar indistintamente las veces que tú estés en prisión. Si hay un elemento en la familia que siempre va a ser el que va a iconizar incluso esta figura mariana, es decir, piadosa, es decir, asociada siempre al dar oportunidades, al cuidado, va a ser la madre. Por lo tanto, todo sujeto que le falta el respeto a la madre, sobre todo que la golpee, es muy mal visto por la comunidad y rompe esta lógica de masculinidad del choro. Y por lo tanto, es castigado dentro de la subcultura delictiva, de ahí que muchos sujetos que entran, por ejemplo, por parricidio, a la cárcel sean
castigados, dado que justamente está violando este código de la masculinidad. Lo mismo pasa con la comunidad. Es muy mal visto que un sujeto que se asume como choro le robe a sus vecinos, porque se entiende que ellos forman parte o experimentan una realidad más o menos similar. De ahí que se entienda entonces que la finalidad del choro es hacerle daño a otros, pero no a aquellos que asumes como iguales. Y este elemento respeto a la madre de la comunidad se ve en algunos hechos, como les decía, el tema de dañar a los vecinos, pero también aparte de otros elementos, como en Chile, es lo que se le denomina el respeto a la mesa. ¿Qué es lo que es el respeto a la mesa? Se apunta que cuando los sujetos están comiendo, ¿no? Por ejemplo, no se puede generar altercado ni tampoco es dado a que se den actos de violencia, sino que se espera terminar de comer para poder encarar o para poder pelear. Es muy raro cuando se generan estas acciones entre un sujeto y otro y obedecen más a temas viscerales, ¿no? Incluso cuando esto sucede, posteriormente se le pide perdón, se le pide disculpa a la mesa, a los sujetos que están sentados, y también cada vez que un sujeto se levanta de la mesa, termina de comer y le dice permiso a la mesa para poder levantarme e irme, ¿no? Esos elementos apuntan a que lo que están detrás son códigos que están actuando y que tienen que ver con que la masculinidad del choro no es justamente aquel sujeto que reniega o que no tiene ciertos patrones conductuales, ¿no? Sino que más bien la lógica del choro es que sigue ciertas normas o sigue ciertas normativas, pero esta está más bien reconceptualizada desde el punto de vista de la subcultural. Aquí lo que estamos diciendo es que probablemente, y así puede ser, existen algunos elementos asociados a lo que Cohen plantea como lógica subcultural, es decir, que los sujetos al convivir en un mismo espacio van reconceptualizando ciertos elementos, pero a diferencia de Cohen, creemos que el hecho de ser socializados en algún sector no implica necesariamente un determinismo, ¿no? Es decir, un sujeto que nace en un sector pobre y un sector de sujetos que microtrafican, no necesariamente va a implicar de que él va a cometer actos delictivos o bien va a microtraficar. Lo que siempre pensamos que es mucho más acorde es decir que existe una mayor probabilidad, ¿no?, que eso ocurra más que un determinismo, ¿no? Y este, por lo tanto, sigue la misma lógica. Otro elemento que está dentro de los códigos del choro, o que circunscribe la masculinidad, es que el choro, y los jóvenes también, no dan luchas que se asumen ganadas. Es decir, un choro ladrón jamás se va a meter con alguien o va a luchar por una causa que asume que para él no le aumenta la ficha y que por lo tanto se presenta como algo fácil. Como por ejemplo pelear como en un perky. Para un choro no le da mayor estatus si el que agrede es un tipo que todos pueden agredir. No le da estatus si el acto delictivo que él realiza es el que pueden realizar todos, porque justamente él, por vivir en el riesgo y por tener las habilidades para poder controlarlo, se espera que él realice actos que obviamente escapen a este concepto de lo fácil y por lo tanto de lo que se asume que puede ser un acto delictivo cotidiano. Por lo tanto, los choros no dan luchas que se asumen ganadas, ¿no? Ellos están para otras cosas. Está justamente para encarar a aquellos que muy pocos pueden darle cara, está justamente para traspasar a aquellos que el resto de los sujetos les cuesta, y por lo tanto es ahí, justamente en el momento de marcar la diferencia con respecto a los demás, donde se genera esta lógica de la masculinidad. Otro elemento es la violencia y la intimidación como interacción social, donde básicamente acá, y vamos a ver después, la figura asociada a la masculinidad supone de que la violencia se transforma en una forma de interacción social. Es decir, que las relaciones entre un sujeto y otro, indistintamente si estas relaciones obedecen al ámbito endógeno, es decir, al ámbito comunitario, o al ámbito exógeno, fuera de la comunidad, estas siempre van a estar marcadas por la violencia y la intimidación. Es decir, si bien es cierto, se puede dar esta lógica de que a momentos se transite a lo que Burbidge determina como interacción social, va a ser recurrente que la interacción violenta esté a la base, ¿no? ¿Por qué? Porque el vivir del riesgo asume que la única forma de hacerle frente justamente es la violencia, ¿no? En este caso, la palabra, el discurso no sirve, ¿no?, o no se presenta funcional para poder solucionar problemas cuando un sujeto vive al riesgo del descalabro. El riesgo del descalabro apunta entonces que la única forma de poder dar corta a ciertas situaciones y no caer en esta debacle pasa muchas veces por plantear actos violentos, ¿no? En buena medida, si los sujetos son violentos, es porque la violencia se presenta más funcional al estilo de vida que justamente el diálogo. Y otro elemento importante de la masculinidad del choro ladrón es el uso de la mente, ¿no?, lo que se denomina como la mente criminal.
El choro ladrón, es decir, el tipo que encarna la masculinidad, es aquel sujeto que, más allá de realizar el simple acto por la fuerza, es aquel sujeto que es capaz de ponerle intelecto a lo que realiza. De aquí probablemente, y así es con seguridad, que el sujeto que realiza un acto delictivo donde implique un acto ingenio, como por ejemplo asaltar un banco y no ser descubierto, obviamente que va a ser mucho más asociado a esta figura del choro ladrón que el sujeto que va a una panadería y se roba 2 kilos de pan y sale corriendo. Entonces, si lo tuviésemos que llevar a esta lógica de los arquetipos, más bien la lógica de Jung, pudiésemos dar cuenta de que en Chile existen dos figuras, ¿no?, en este derrotero, en este camino al transformarse en el choro o en el ideal. Tenemos el concepto de choro, entonces, que es el ideal a seguir, el sujeto que encarna la masculinidad delictiva, y encontramos este concepto del picado a choro. ¿Qué es lo que es el picado a choro? Traducción para las personas que no son chilenas, es aquel sujeto que cree ser choro, que hace lo posible por ser choro, pero no le funciona, no le resulta. De alguna medida, un picado a choro es un falso choro. Alguien que cree serlo, pero no tiene el respeto de la comunidad. Es decir, alguien que se visualiza a sí mismo como choro, pero por sus pares no es visualizado como tal. Y eso nos lleva entonces a establecer una serie de conductas que, si uno las va imponiendo, se va dando cuenta de cómo se va estructurando el deber ser versus aquello que justamente no debiese ser. Primero, cuando hablamos del choro, entonces, tenemos que el sujeto es la personificación del peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el choro no necesita alardear de nada, porque él es el peligro, él lo encarna. De ahí, por ejemplo, que basta que él dé una mirada para que los sujetos estén tranquilos, porque en el fondo él no tiene por qué mostrar el tema de cuáles son sus atributos, porque él en sí, él en tanto persona, es el peligro. De ahí entonces que el sujeto tenga un bajo perfil. Es decir, el choro no va a andar amedrentando, pero cuando actúa, actúa. A diferencia del picado a choro, que como él no es el peligro, debe construirlo socialmente. Entonces lo que tiene que hacer es marcarlo visualmente, mediante la sobreactuación. Es decir, mientras el choro es sigiloso, es callado, no llama la atención, el picado choro va a tratar de visualizarse en el ambiente en el cual está, sobreactuando. Y sobreactuar, ¿qué implica? Echar muchos garabatos, chispeo de dedo, ¿no?, amenazas de muerte y cosas por el estilo. Es decir, mientras el choro tiene un bajo perfil, el picado choro sobreactúa, se muestra. El choro trata de ocultar o invisibilizar su actividad. Es decir, el ideal de un choro es que nadie sepa que él es ladrón. Es ahí la gracia. Mientras que justamente el picado choro es exhibir y ostentar de lo que hace. De ahí justamente esta lógica de las fotos en internet, mostrando todo lo que los sujetos son capaces de recolectar o mostrando los actos delictivos, ¿no? Entonces el picado choro tiene la necesidad de mostrar lo que hace, porque como él no es el peligro en sí, tiene que estar constantemente validándose a efecto de ser planteado o conseguido como un choro. Mientras que como el choro, él es el peligro y tiene su trayectoria, él no quiere ser descubierto y al contrario trata de invisibilizar su conducta. El choro actúa y se defiende solo. Él es el peligro, tiene las herramientas y no necesita a nadie para defenderse. De hecho, él puede perfectamente batírsela con 3 policías, aun cuando pierda. El hecho es que él puede contra el mundo solo. A diferencia del picado choro que necesita de otros. Se envalentona solamente en grupo, ¿no? No es capaz de hacerle frente a la vida. ¿Por qué? Porque recordemos que el choro vive en el riesgo. Su vida es un riesgo, por lo tanto, él es capaz de hacerle frente a cualquier cosa y solo. Mientras que el picado choro como no asume la vida como un riesgo, sino que asume que hace cosas riesgosas durante el día, necesita de la validación y necesita del apoyo de otros justamente para hacerle frente a aquellos elementos donde él no visualiza riesgo, pero el riesgo se presenta. En la figura del choro lo que prima es el ingenio y la astucia. Es decir, acá el choro jamás nunca utilizó la fuerza, o el uso de la fuerza era desmedida, porque lo que primaba era el intelecto, era el ingenio. Así, por ejemplo, un choro no hacía daño y era capaz de asaltar una casa, no hiriendo a nadie. En cambio, el picado choro lo que hace por esta lógica de construirse visualmente, de exhibir fotos, siempre sus actos van a ser violentos. De ahí podría explicarse, por ejemplo, que muchas veces cuando se asaltan o cuando algunos jóvenes entran a algunos hogares y asaltan, se
no tan solo se roben los elementos, sino que también se genere, por ejemplo, la violación o el golpear a ciertas víctimas. ¿No? ¿Por qué? Porque en buena medida estos elementos ayudan a ¿qué? A construir visualmente, ¿cierto? A darle más rimbombancia a este acto delictivo, que probablemente si yo voy y me robo una bicicleta no va a tener el mismo hecho o no va a revestir la misma importancia de que si yo me robo la misma bicicleta, pero soy capaz de cortarle la cara a 2 personas y violarme a la hija del dueño de casa, por ejemplo. Por lo tanto, lo que identifica al choro es la acción, mientras que lo que identifica al picado choro es el discurso. El choro hace, el choro no avisa, el choro no amenaza, el choro actúa, mientras que el picado choro amenaza de muerte, ¿no? Siempre está con lógica de que va a generar daño, pero muy pocas veces lo genera, y cuando lo hace es en grupo, no es solo. De ahí viene la lógica y viene este concepto que en el AMPA chileno se llama pura música. ¿Qué significa pura música? Que en el fondo el tipo es pura palabra, ¿no? Y no actúa. Por lo tanto, en el choro lo que existe es esta lógica de la trayectoria delictiva prestigiosa. El tipo lo valida entonces todo lo que ha hecho porque él es el peligro. Él encarna su propia estrategia de acción. Mientras que el picado choro no tiene una trayectoria encomiable y por lo tanto de los pocos actos delictivos que hace, o de los actos delictivos que en alguna medida le pudiesen dar rédito, trata de maximizarlos ostentando de ellos mediante esta acción de exhibir y ostentar. Esto es importante, que está a la base de lo que pudiese ser como la cultura y en los códigos del choro. El choro delinque como un trabajo, es decir, como un sustento familiar. De hecho, el tipo con eso ayuda a su familia, puede ahorrar para comprarse una casa, incluso puede ayudar a la comunidad. Mientras que el picado choro delinque por beneficio individual, o sea, solamente para él, y para elementos que son súper hedonistas, para el consumo de drogas, para el consumo de ropa, para sus juergas, etc. Por lo tanto, el choro puede ser planteado como un obrero del delito. El tipo asalta ciertos lugares, tiene cierto horario y se guía por un código, ¿no? Por lo tanto, también puede asumir otros roles fuera del delito, como por ejemplo, un choro que sea también el máximo goleador del equipo barrial. ¿Por qué? Porque el choro se asume como parte de un entramado social donde él es uno más dentro de sus habitantes, indistintamente de que él delinca, porque se plantea de que ese es su trabajo, ¿no? Mientras que el picado a choro se plantea como un empresario del delito. Por lo tanto, aquí lo que prima no es esta imagen más bien comunitaria, sino más bien la imagen del narco. Por lo tanto, si el choro, lo que pretende es convivir con el barrio, el picado a choro lo que va a tratar de hacer es superponerse en todo momento a sus vecinos. De ahí entonces que el choro se compromete con la historicidad de la población, es uno más del barrio, ¿no? Incluso el choro puede organizar ciertos bingos, ¿no? Que el choro en alguna medida participa de la vida comunitaria, no como un acto de poder coaccionar o con la finalidad de ganarse el silencio de los vecinos, sino que se siente como uno más, ¿no? Y es percibido como uno más. A diferencia del picado a choro, que no se siente como uno más, sino que aspira a ser el dueño del barrio, por lo tanto a manejar las relaciones. De manera tal que la figura del choro, es decir, la masculinidad de este sujeto, está asociada obviamente con estos factores que denominábamos como subculturales, mientras que el picado a choro, más que seguir estos códigos, se asocia con la imposición del temor y el dinero, ¿no? Por lo tanto, es una figura, si lo planteamos desde esta lógica, más asociada a lo que pudiese ser una forma hipertrofiada de entender el consumismo derivado de la acción del mercado capitalista en el ámbito marginal. Entonces, si tenemos claridad que la masculinidad de los jóvenes infractores de ley se asocia con esta idea del cholo ladrón, podemos seguir indagando en cómo esta masculinidad ahora se va a relacionar con las prácticas sexuales. Lo que se descubre en esta investigación es que la mayor parte de los sujetos investigados tienen una sexualización muy temprana. Por lo tanto, se da lo que vimos en la conferencia anterior, que apunta al establecimiento de la edad sociológica. Es decir, los sujetos se erotizan a una edad que no deberían hacerlo, por lo tanto su visión del mundo desde el punto de vista de la sexualidad es muy distinta a alguien de su misma edad que no viva en ese sector. Caso puntual, chicos que empiezan a tener relaciones sexuales o se erotizan o tienen sus primer acercamiento a la sexualidad a los 12 o 13 años,
pero a los 14 ya tienen tanta experiencia que podrían perfectamente ser asumible a alguien de 20 o 25. Por lo tanto, toda sexualización temprana obviamente se circunscribe dentro de la sociológica y dentro de la circuncisión y la verbalización. Es decir, estos sujetos al interior de sus comunidades van a ser evaluados y van a ser vistos en base a esta experiencia que almacenan, y por lo tanto la edad va a dejar de jugar un elemento preponderante. Así, los sujetos que participaron del estudio dan cuenta de que la mayor parte de sus inicios de su vida sexual se dio en instituciones de protección asociada al Sename. Sus primeras manifestaciones sexuales se dieron como producto de prácticas homoeróticas, por lo tanto prácticas estimulantes o prácticas, por decirlo así, sexuales, con personas del mismo sexo en el contexto de vivir en instituciones de protección. Con esto no quiero decir que todos los chicos que pasen por hogares fueron violados. No, lo que se está diciendo es que muchos de ellos planteaban que sus primeros acercamientos al tema de la sexualidad se dio justamente con sujetos del mismo sexo en estos sectores, y que posteriormente eso también decantó en el tema del comercio sexual. Por lo tanto, un elemento bastante interesante y bastante importante es que los sujetos, pese a considerarse heterosexuales, es decir, ellos se consideran como heterosexuales, no niegan y no reniegan de que en la construcción de su heterosexualidad hubieron prácticas homoeróticas. Esto es bastante importante porque en alguna medida termina por romper esta imagen de que para ser hombre uno tiene que efectivamente no hacer cosas que sean de mujeres o cosas que se identifiquen con ellas, como en el caso de tener conductas homoeróticas, que una lectura lineal pudiese justamente dar cuenta de que estos sujetos, al tener prácticas sexuales con hombres con sujetos del mismo sexo, obviamente lo que hicieron ahí fue un acto que los podía haber llevado a confundirse respecto a su género, pero sin embargo estas prácticas homoeróticas, lejos de hacer eso, lo que hicieron fue reafirmar su masculinidad y por lo tanto reafirmar su perspectiva homoerótica, perdón, su perspectiva heterosexual. Por lo tanto, esta lógica de haber vivenciado, de haber comenzado el tema de la sexualidad tempranamente con sujetos de su mismo sexo, no ponen en entredicho su heterosexualidad, sino que más bien la asumen como un elemento dentro de su construcción. Y esto es bastante relevante porque rompe justamente o se genera un giro antifreudiano más bien en la manera de concebir la sexualidad. Y esto no tan solo es evidenciable a partir de esta práctica donde los sujetos efectivamente dicen que las prácticas homoeróticas no contradicen su heterosexualidad o no contradicen su masculinidad, sino que más bien la refuerzan. Esto ya había sido estudiado por Gilbert Head a partir de su estudio en la tribu Zambia, donde él llega a la conclusión que es bastante relevante, y que dice que no toda conducta sexual genera identidad. ¿Cómo llega entonces Gilbert Head a esta idea? Él, al estudiar la tribu Zambia, se da cuenta de que los sujetos, hasta antes de transformarse o de pasar la prueba en la cual se convierten en adultos, los hombres, tienen que necesariamente pasar por un proceso de virilización. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos asumen de que los hombres, por nacer de las mujeres, nacen debilitados. De hecho, a esto se le denomina egestación. ¿Qué es lo que es la gestación? Es que los hombres, al nacer de una mujer, nacemos debilitados. Y por lo tanto, necesitamos hacer ciertas cosas para virilizarnos y transformarnos en varones. Bueno, uno de estos elementos para poder efectivamente transformarse en hombres y poder dar la prueba de hombría era que los hombres tenían que hacer el felatio, es decir, tener sexo oral y tragarse el semen de su padre, de sus tíos y prácticamente de todos los hombres de la comunidad, ¿no? Lo interesante de esto es que si lo miramos desde afuera, cualquiera puede plantear que lo que hay ahí es una práctica homoerótica o una práctica homosexual. Sin embargo, lo que descubre Gilbert Head es que una vez que el sujeto, incluso más, el sujeto en algunos casos también era penetrado por los hombres mayores, pero lo que descubre Gilbert Head es que una vez que el sujeto da su prueba de hombría, que tiene que ver con el hecho de tragar la caña es cuando los tipos con una vara se la meten por la nariz y por la boca, ¿no es cierto? Se rajan el estómago y vomitan sangre. Al vomitar esa sangre, se entiende que se está vomitando toda aquella sangre de la gestación y por lo tanto se está botando todo lo femenino y el hombre queda limpio para poder pasar a su nueva etapa. Lo interesante de esto es que Gilbert Head, como les decía, lo que descubre es que una vez que el hombre pasa a ser adulto,
automáticamente se corta toda esta serie de acciones homoeróticas. Y lo interesante es que el hombre nunca, pese a haber tenido felatio, relaciones sexuales con, o haber sido pasivo frente a tener relaciones sexuales con otros hombres, jamás se considera homosexual. Es decir, para efectos concretos, toda la comunidad y el mismo sujeto asumía que eso era parte de su cultura y que por lo tanto eso no cuestionaba su virilidad, no cuestionaba la forma de ser hombre. Es esa misma idea, entonces, la que nosotros tomamos y estructuramos para dar cuenta de que las conductas homoeróticas que describen los jóvenes, infractores de ley, en este caso, en ningún momento pusieron en entredicho su heterosexualidad, sino que más bien la ratificaron. Por lo tanto, aquí se genera este giro antifreudiano, en el sentido de que no toda sexualidad, o sea, no todo acto sexual, como lo planteaba Freud, necesariamente genera identidad. Es decir, esta lógica más bien del complejo de Edipo y del complejo de Electra tiende como a desestabilizarse, dado que lo que prima entonces es justamente la concepción que se relaciona con la representación social de los hechos, más que con esta imagen universalista que nos pretende plantear Freud respecto a la etapa del desarrollo psicosexual. Entonces, esta imagen que plantea Gilbert y que plantea a los jóvenes, asume que la masculinidad, es decir, el macho, más allá de haber vivenciado conductas homoeróticas, hay un hecho que es el elemento central que va a estar a la base de esta conceptualización. Y es que el macho siempre es el que penetra, ¿no? Por lo tanto, para ser considerado macho, indistintamente de que uno tuvo conductas homoeróticas, siempre debió ser el que penetraba y nunca haber sido el penetrado. Por lo tanto, el argumento que plantean los entrevistados apunta a frases como la siguiente, ¿no? Uno penetra anos, no penetra hombres. Y cuando uno dice entonces que penetra ano, no penetra hombres, está poniendo el acento en qué, en que el principio fundamentante o que se erige como el gran pilar discursivo es que el hombre se identifica entonces con esta lógica de lo activo, ¿no? Del dar, del penetrar. Y por lo tanto no importa si uno penetra hombres o mujeres, porque todo se circunscribe al ámbito de la acción, del penetrar. Es ahí lo relevante. Más que a quién, lo que no se puede perder de vista es quién penetra. Por lo tanto, aquí lo que nos lleva a pensar es que hay una objetivización del deseo sexual, lo que nosotros denominamos como el ano universal. ¿Qué es el ano universal? Que entonces lo importante no es lo que uno penetra, dado que todo el placer se objetiviza en el ano. No importa si el ano es de hombre o de mujer, aquí lo importante es penetrar el ano. Y ahí viene una diferencia sustancial, porque lo que identifica esta investigación es que los participantes establecen una diferencia que es fundamental y es genera casi un giro epistemológico. Ellos dicen que el ano, por lo tanto, siempre que uno quiera, tenga la intención de ser penetrado, por lo tanto es un asunto de hombres, ¿no? Dado que el hombre siempre va a querer penetrar. Por lo tanto, el ano de un hombre es asunto de un hombre, ¿no? Yo como hombre me puedo identificar con el ano de otro sujeto si lo quiero penetrar. Sin embargo, cuando el deseo, ¿cierto?, se disemina por todo el cuerpo, ya es asunto de mujeres y de homosexuales. Si a grandes rasgos lo que nos plantean estos, lo he investigado, es que mientras un hombre quiera penetrar el ano de otro hombre o de una mujer, no va a haber problema, porque eso es la masculinidad, es el penetrar. Ahora, cuando tú sientas ganas de besar, de acariciar otras partes del cuerpo, sientas la necesidad de sentir la piel del sujeto, ¿no? Es decir, cuando te sientas identificado con otras partes del cuerpo que superan este ano universal, eso ya es conducta bien de mujeres o bien conductas de hombres. Pero mientras tú te objetivices en el ano y quieras solamente penetrar, eso es masculinidad. Por lo tanto, las conductas homoeróticas, al objetivar el ano, no se contradicen con la conducta heterosexual. Por lo tanto, justamente esta lógica del ano universal es lo que consagra la heterosexualidad. No importa con quién te metas, siempre y cuando eres tú el que penetra y siempre que te objetivices en el ano y no en otra parte del cuerpo. Entonces así, esto nos lleva a plantear de que la masculinidad se asocia siempre con esta lógica del macho penetrador que somete a otro, ya sea hombre o mujer, siempre la lógica va a estar en eso, en dar placer y en someter al otro, y que por lo tanto las conductas homoeróticas estructuran la heterosexualidad, no la contradice, obviamente la va a estructurar en el entendido de la objetivación del ano universal. Por lo tanto, aquí se genera esta disgregación entre el ano y el cuerpo íntegro del sujeto. Si a un hombre le interesa el ano de otro hombre, es hombre,
pero si ya le interesa el cuerpo de otro hombre, ahí es homosexual. Antes no. Y finalmente esto lleva a que se validan prácticas homoeróticas y por lo tanto se genera el campo propicio para una apertura a la erótica, sobre todo la reconceptualización de elementos femeninos. Es decir, si hoy por hoy los jóvenes se acercan un poco a la erótica femenina, es porque la conceptualización de la masculinidad obviamente ya se venía permeando con conductas homoeróticas, lo cual cimentó en alguna medida el hecho de poder desestructurar ciertos discursos que permitieron acercar la conducta femenina a la masculina y por lo tanto expandir lo que podríamos denominar esta forma de ser hombres. Bueno, y esto nos lleva al tercer elemento que dice relación con la masculinidad y la belleza masculina. Cuando hablamos de belleza masculina, estamos hablando entonces de que el hombre toma prestados ciertos elementos de los femeninos, como el sacado y delineado de cejas, el depilado, los peinados y la tinturación, el maquillaje, los pantalones apretados, la exhibición de ropa interior, joyas, anillos, brillantes, adornos del cuerpo, dedicación al vestir, etc. Es decir, lo que nos damos cuenta que ciertos grupos de jóvenes infractores se identifican básicamente con este estilo flight, y este estilo flight asume el hecho de reconceptualizar ciertos elementos de que por tiempo se asociaron a la belleza y a la erótica femenina y que hoy son utilizados por estos jóvenes como una manera de ensaltar lo erótico, pero ya no desde un punto de vista de lo femenino, sino que más bien reconceptualizándolo y asumiéndolo como parte del hombre bello, es decir, la nueva forma de ser hombre. Entonces, lo masculino se nutre de lo femenino, ¿no? Esta idea es importante porque apunta a que los jóvenes no por sacarse las cejas sean menos varoniles, sino que lo que hay más bien es utilizar elementos de lo femenino para ampliar la masculinidad. Es decir, poder construir la forma de ser hombre de manera diversa. Y por lo tanto, lo que se está poniendo en tela de juicio es justamente la masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? La forma tradicional de ser hombre, y está siendo reemplazada por la masculina alteridad. ¿Qué es lo que es la masculina alteridad? Formas diversas de estructurar lo que uno pudiese entender por lo masculino y formas diversas también de construirse como hombre. Por lo tanto, esta lógica de sacarse las cejas, esta lógica del estilo flight, se aproxima a esta concepción de lo metrosexual. ¿Y qué es lo que es el metrosexual? Es aquel sujeto que en alguna medida, asumiendo este tema de erotizarse, ¿no?, empieza a mixturar ciertas prácticas femeninas reconceptualizándolas, ¿no?, que van desde la textura del pelo, desde el cuidado por la piel, incluso el utilizar ciertas prendas interiores de mujeres, el tema en alguna medida de preocuparse de ciertas cosas que antes eran elementos primordiales de las mujeres, pero con un elemento súper característico y a tener en consideración, que toda esta aproximación a lo metrosexual no se hace copiando de manera íntegra, sino que se hace a través de una reinterpretación a partir de lo simbólico y el capital cultural que nos plantea Pierre Bourdieu. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo metrosexual, todo aquello que el mercado plantea o que se plantea como una corriente que está por fuera de lo poblacional, se adapta justamente a los recursos que los sujetos tienen y por lo tanto, más que un estilo metrosexual, ahí lo que se genera lo que nosotros denominamos un estilo gueto sexual. ¿Y qué es lo que implica el estilo gueto sexual? Es justamente generar una erótica y una belleza, pero a partir de los propios cánones que existen al interior de los barrios, y que por lo tanto, esa belleza solamente va a ser un imaginario que tiene fuerza al interior del gueto. Es decir, solamente la concepción de belleza y masculinidad va a tener validez y va a ser comprendida por los sujetos que comparten ese espacio, y probablemente cuando ese sujeto salga de su hábitat y se genere esta lógica de interactuar en otros espacios sociales, probablemente va a ser entendido como un femenino, como alguien que no se comprende el concepto de belleza, dado que se está analizando justamente lo que veíamos en la conferencia anterior, ¿no? Se está analizando desde la verbalización, desde categorías endógenas, mientras que la construcción de belleza es una construcción desde una categoría de verbalización, pero endógena, ¿no? Por lo tanto, esta concepción de que los sujetos vayan construyendo una figura de lo masculino, sacándose las cejas, con pantalones apretados, alguna medida mostrando muchas joyas, muchos anillos, solamente valida y tiene sentido y se autoexplica en la medida que los sujetos viven y toman esos elementos del ámbito en el cual están circunscritos, ya que fuera de él
pierden validez. Cuando digo que pierden validez, es que obviamente son puestos en tela de juicio, obviamente no son entendidos por los sujetos, y por lo tanto de alguna manera también son estigmatizados, ¿no? Por lo tanto, acá el concepto de hombre bello apunta a tres elementos principales, y todos ellos relacionados con el cuidado del cuerpo y la preocupación por el cuerpo. Lo más importante para los jóvenes es el rostro, o sea, un hombre bello es aquel sujeto que cuida el rostro, dado que el rostro es el ícono de la hermosura. Por lo tanto, si hay algo que hay que dedicarle tiempo es al rostro, ¿no? El rostro, por lo tanto, muestra justamente ese el cuidado que tiene el sujeto con sí mismo. Hay otros elementos también que son importantes dentro del concepto del hombre bello, como los brazos. ¿Y por qué los brazos? Porque los brazos se podrían entender como la bitácora de vida, dado que los brazos quedan circunscritos y quedan marcados todos los aciertos y todos los fracasos de la trayectoria de vida. En los brazos van los tatuajes que recuerdan una fecha importante, en los brazos va un tatuaje que recuerda la foto de la mamá, el nombre de alguien importante, y por lo general los brazos también muestran las llagas de los autocortes, de las conductas autolíticas o también de las peleas. Por lo tanto, cuando uno muestra los brazos y los tatúa, le da un lugar de relevancia, es porque los brazos, para los jóvenes factores de ley, muestran justamente sus trayectorias de vida. Bueno, y finalmente los pies, que también asocian con la belleza masculina, dado que los pies más que en sí se transforman en un vector de trayectoria delictiva en razón de que ahí van depositadas las zapatillas, ¿no? Es decir, las zapatillas se transforman en un elemento relevante porque uno marca la capacidad, en este caso del joven infractor, de mostrar cuán efectiva o cuán efectivo es en el acto de robar. De manera puntual, la marca de la zapatilla, el valor de la zapatilla da cuenta de la trayectoria delictiva del sujeto. Si yo tengo buenas zapatillas, da a entender de que tengo dinero o tengo la posibilidad de adquirirla, de lo que son de un alto costo, y eso a su vez da cuenta de que en lo que yo hago, acto de robar, soy bueno. Y por lo tanto voy a dar ese lujo, un lujo que no todos se pueden dar. Por lo tanto, tener zapatillas caras es sinónimo concreto dentro de la subcultura del delito de mostrar las habilidades delictivas. De ahí entonces que sea una de las principales burlas dentro de los jóvenes, que cuando llega un sujeto que es un picado a choro, que no tiene trayectoria, ¿no? Y que llega con zapatillas caras, automáticamente las burlas apuntan a que las zapatillas se las compró la mamá. Es decir, que no tienen que ver con esta trayectoria que asumimos como relevante. Y esto nos lleva entonces a esta reconceptualización que planteamos de nuevo en los inicios, que dice relación con el domum corporis, o el cuerpo casa. Por lo tanto, el cuerpo ya no se transforma en ese elemento a cuidar, sino que es la vitrina de la vida, como diría Le Breton, y por lo tanto, esto es importante. Todo lo que los jóvenes, o en este caso los jóvenes investigados pertenecientes a este mundo intelectual juvenil, llevan, o todo lo importante de su vida lo llevan puesto. Todos los jóvenes, ¿cierto?, no tienen más que su cuerpo entonces para poder dar cuenta de lo que son y de lo que tienen. De ahí la lógica entonces de que el cuerpo deba ser adornado, de ahí que el cuerpo deba ser algo bello, porque el joven fuera de su cuerpo no tiene una bonita casa, no tiene mayores elementos de prestigio asociados a la tenencia de bienes, lo único que tiene es su cuerpo. Su cuerpo le permite experimentar y por lo tanto también su cuerpo se transforma en su vector de identidad, tanto de ficha como de trayectoria delictiva, pero a la vez también de reconocimiento a nivel de pares. Por lo tanto, si tuviésemos que plantearlo bajo esta lógica, el cuerpo casa se transforma aquí en este museo, ¿no?, donde los chicos van colgando sus trayectorias de vida, ¿no?, o van dando cuenta de sus trayectorias de vida, de todo aquello que les sucedió, de aquello que es relevante o fue relevante en algún minuto, y también se dan a entender aquellos elementos de fracaso, como los cortes, por ejemplo, como las peleas y cosas por el estilo. Por lo tanto, para poder entender esta lógica de la masculinidad femenina, hay que tener en consideración esta reconceptualización, de que el cuerpo ya no es algo ajeno para los jóvenes, no, sino que el cuerpo es algo que se apropia de él y por lo tanto uno puede darse la licencia de hacer lo que quiera con el cuerpo. De ahí que pudiésemos plantear que la carrera delictiva comienza y termina siempre en este elemento. Toda carrera comienza con el cuerpo delictiva y finaliza justamente con él. Por lo tanto, tenemos que, como resumen, la belleza se nutre de elementos femeninos, ¿no? El sacado de cejas, ¿no?, que en algún momento se planteaban casi como elementos femeninos. ¿Por qué? Porque lo estábamos mirando desde la verbalización endógena, ¿no?
Pero cuando uno hace la verbalización endógena y se da cuenta que al interior del gueto, al interior de la comunidad, es justamente lo que prima es esta adaptación de lo metrosexual con las condiciones del barrio, se da cuenta que el sacado de cejas forma parte y es, o sea, se concree dentro de uno de los elementos de mayor estilo o de mayor acicalamiento, ¿no? o de mayor preparación en relación a este concepto que es la belleza. Por lo tanto, acá lo que hay es esta idea del hombre bello, que para poder adscribir esta figura hay que trabajar el rostro, los brazos y los pies, aun cuando esto muchas veces se confunda con la lógica femenina. Es decir, si bien es cierto, algunos jóvenes describen cierta fisonomía que pudiese ser femenina, en el fondo lo que hay allí no es una acción homosexual ni tampoco hay un proceso de feminización, sino que hay que concebirlo como una expansión de la masculinidad. Formas diversas de vivir la masculinidad que obviamente reconceptualizan valores de lo femenino, ¿no? Y que por lo tanto no la plantean como lo contrario, porque recordemos que la lógica era más bien de que ser hombre, o lo que identifica al hombre, es no ser mujer, es decir, lo contrario, la acción binaria, ¿no? Y eso es a lo que se le denominó por mucho tiempo la masculinidad, es decir, los hombres, para ser hombres, debiesen ser o construirse de una determinada forma, que era esta lógica de lo binario, ¿no? De lo contrario. Sin embargo, lo que nos están mostrando los jóvenes, o lo que mostraron los jóvenes infractores en este estudio, fue que uno puede construirse, que la figura del hombre se puede construir de manera distinta, ¿no? Y que, pese a esta construcción distinta, igual llega a esta misma lógica que hace que un sujeto se sienta distinto a una mujer. Y esto tiene que ver con el tema de la masculina alteridad, construirse de manera distinta como hombre, pero llegar siempre a la lógica de sentirse heterosexual. Y por lo tanto acá lo que hablábamos entonces, un elemento central es esta adaptación de lo metrosexual a la cultura barrial que denominamos como gueto sexual. Esta figura es importante. Yo quiero rescatar esta figura algo que es bastante decidor, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de mostrar el calzoncillo. ¿Por qué los jóvenes muestran el calzoncillo? Porque por mucho tiempo la erótica apuntaba a que las únicas personas que podían, o los únicos que podían mostrar su lencería eran las mujeres, ¿no? Mostrar el bretel, ¿no? Mostrar esta lógica más bien de la ropa ajustada. Sin embargo, como los jóvenes y como los varones no tenemos un elemento propio de ser erótico, ahí queda súper claro que el mostrar la ropa interior obedece justamente a una reconceptualización de la lógica de lo femenino pasada a lo masculino. Y por lo tanto acá el elemento entonces que pudiese explicar todo esto tiene que ver con el domum corpori, ¿no? Que en el fondo traspasa lo físico y el cuerpo se transforma o adquiere un valor simbólico. Es decir, el cuerpo, más allá de ser el elemento que me permite vivir y experimentar con la realidad, mi cuerpo también emite cierta información y mi cuerpo yo lo entiendo de una manera distinta a como es conceptualizado por el mundo adulto, incluso por otros jóvenes también, ¿no? De ahí entonces esta lógica de que los tatuajes signifiquen algo o que cada uno de ellos también esté relacionado con un aspecto de mi vida. Por lo tanto, como reflexiones finales, pudiésemos plantear entonces de que se observa un derrotero, es decir, un camino alternativo en la construcción de masculinidad en los jóvenes infractores, que se gesta como una antítesis de lo femenino. Es decir, que si bien es cierto, es posible identificar esta lógica de la masculinidad, por un lado, donde los sujetos se construyen o nos construimos en varones desde una idea común, que era justamente ser lo contrario de las mujeres. También es posible observar que hay sujetos que se están construyendo en hombres, no siguiendo ese camino, sino que siguiendo algo alternativo, y que pasa ¿por qué? Por mixturar ciertas prácticas homoeróticas por un lado, y también mixturar aquello o reconceptualizar aquellos aspectos que hasta hace poco se asumían propio de la sensualidad y de la erótica femenina. Esto nos lleva entonces a plantear de que la masculina alteridad, es decir, la forma distinta de poder transformarse en hombre, si bien es cierto sigue un camino alternativo, en el fondo igual se conecta a esta matriz masculina general, en el entendido de que reconceptualiza solamente algunos elementos de lo que significa ser hombre, pero no todos. ¿Qué elementos quedan atrapados en esta figura que pasan de la masculinidad a la masculina alteridad? Por ejemplo, el concepto del macho sometedor. Es decir, que indistintamente de que uno construya la masculinidad bajo esta lógica de que ser hombre es contrario a ser mujer, o que ser hombre significa copiar algún elemento de lo femenino,
en el tema sexual siempre varón va a implicar someter, siempre va a implicar penetrar, ¿no? Por lo tanto, siempre el hombre va a tener que ser activo en el acto sexual versus la mujer que se asume va a tener que ser pasiva. En la masculinidad alteridad, por lo tanto, se da preponderancia a la belleza y la preocupación por el cuerpo. El domum corporis debe transformarse en un elemento de estudio, sobre todo a partir del simbolismo y la representación que ésta adquiere para los mundos intelectuales juveniles, y como por lo tanto también esto se transforma en un elemento que detona no tan solo las conductas delictivas, sino que también se transforma en un elemento de interacción social. Y por lo tanto la masculina alteridad con la masculinidad, estas dos formas de construirse como varones, tiene que ser entendida bajo lo que Gregory Bateson denomina como una simogénesis, ¿no? Es decir, de que indistintamente de que unos hombres se conciban o lleguen a estructurarse como hombres mediante la forma tradicional o mediante formas alternativas como la que se desprende de este estudio, en última instancia siempre van a haber ciertos elementos que son comunes y que por lo tanto van a mostrar esta perspectiva más que si fuesen opuestas, que en el fondo forman parte de algo en su conjunto, ¿no? De ahí que el concepto de simogénesis apunta a que lo contrario no necesariamente implica que sean diferentes, sino que hay que entender que lo contrario forman parte de un todo, casi como el yin-yang. Por lo tanto, eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes, y bueno, quedamos abiertos a lo que son los comentarios y las preguntas. Gracias al profesor Romero. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, agradecerle la atención y también la preocupación por mantener los micrófonos en silencio. Profesor Romero, tiene la palabra. Sí, voy a salir de la página, voy a dejar de compartir pantalla. Ya, ¿hay algunas preguntas? Francisca Cabrera, ¿qué pasa entonces con otras identidades de género, tales como disidencias, que igual forma intentan tener cabida en la masculinidad asociada al choro, o que intentan acercarse a la realidad del choro? A ver, lo que descubrimos es que en esta investigación lo que nos queda patente, lo que podemos obtener, es que si bien es cierto existe esta adherencia a la figura del cholo ladrón desde lo delictivo, ¿no?, ese elemento no obnubila o no es contradictorio con que uno, el ámbito sexual o la forma en cómo se estructura la sexualidad sea divergente. Es decir, lo importante en esta lógica es que aquel que se identifique con la trayectoria de choro, o sea, que se identifique con la trayectoria delictiva, tiene que adherir a esta lógica del choro que se asume con los elementos que vimos con antelación, indistintamente si tú te consideras como heterosexual, bisexual u homosexual. Son cosas que van separadas, ¿no? Y ahí viene justamente este tema del giro antifreudiano, ¿no? Porque según, si asumimos esto bajo lógica de Freud, estos dos elementos debiesen haber estado juntos, y por lo tanto la categoría de macho hubiese, o la categoría de choro hubiese excluido sujetos que son probablemente bisexuales, o que son homosexuales, o incluso que son transgénero. A mí me tocó vivenciar y trabajar con muchos jóvenes que son transgénero, ¿no?, y que al interior de sus grupos son concebidos justamente por su identidad social y no por su identidad biológica. Por tanto, hay un respeto a su trayectoria, porque el ámbito sexual no dice nada en relación a el esfuerzo que ellos hacen por establecerse y adherir a esta lógica del deber ser. Por lo tanto, bajo el tema si es posible que dentro de esta construcción de masculinidad se pueden ir asociando otros elementos relacionados con la diversidad sexual, obviamente que sí, porque el tema de la construcción de la masculinidad tiene que ver justamente con lo que hablábamos delante, de que hoy por hoy existen formas distintas de irse construyendo como sujetos delictivos. Ahora lo interesante, y es algo que no hemos estudiado y creo que sería bastante interesante y que sería propicio trabajarlo, es efectivamente determinar si existe una figura del deber ser delictual femenino, que es lo que hemos discutido, por ejemplo, con algunas alumnas que están haciendo su tesis, ¿eh? Y la gran pregunta es, efectivamente, si el ámbito masculino parece estar claro que esto está asociado a una masculinidad y a un deber ser delictivo, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Se da lo mismo? ¿Las mujeres adhieren a esta lógica más bien del deber ser bajo el paraguas femenino? ¿Pudiésemos plantear de que las mujeres siguen otro deber ser asociado a una lógica más bien femenina? Bueno, eso no está estudiado y queda como un guante para poder lanzarlo,
a efecto de que alguien pueda darle tiempo a eso, ¿no? Por lo pronto sí, lo que tenemos claridad en lo que nos plantean los estudios es que indistintamente la sexualidad, si alguien se identifica con lo masculino, ya sea bisexual, o sea transgénero o se considere heterosexual, va a decantar en esta lógica de la figura del choro ladrón. Y si es femenino, eso habría que estudiarlo, no tengo la respuesta. Hemos tratado de indagar, pero no podemos llegar todavía a imágenes más bien contundentes. Lo que sí podemos plantear es que en la cultura, la cultura delictiva o la subcultura delictual se da la misma división del trabajo que nos planteaba Emil Durkheim, ¿no? Es decir, entre la lógica de lo privado y lo público. Hemos determinado que mientras el ladrón o el choro ladrón, mientras el choro ladrón ejerce su trabajo, la mujer se queda al cuidado de los hijos, o bien preparando la mercancía, o bien frente al tema relacionado con la administración del negocio narco, por ejemplo, ¿no? Contabilizar la plata, en algunos casos, por ejemplo, poder hacer paquetes para la venta, pero jamás está relacionado con el contacto directo, o muy pocas veces con el contacto directo que pueda tener el hombre en relación al negocio. Es decir, lo que sí tenemos claridad es que una primera lectura nos llevaría a plantear de que la lógica privado, público, que es característica del esquema patriarcal, tendría o tendería a reproducirse dentro de los mundos delictuales, pero es algo que hay que darle vuelta. Javiera Marchán, choro ladrón y el riesgo se concibe como un acto de autoafirmación. En realidad, la lógica del choro ladrón apunta a que ese es el deber ser, y en la medida que un sujeto vaya dando cuenta de todos aquellos elementos que circunscriben esta categoría, obviamente que se plantea como una autoafirmación. Insisto, siempre que la persona o el joven se sienta identificado con esta lógica subcultural. Patricia Israel, en cuanto a los códigos que tiene el choro ladrón, ¿cuál sería su máxima en la condición de choro? En cuanto a los códigos que tiene el choro ladrón, ¿cuál sería su máxima en la condición de choro? A ver, creo entender de que esto apunta básicamente a decir, si tuviésemos que determinar cuál es el principio supremo de un choro, ¿cuál sería? Una cosa así, ¿no? A ver, primero entender de que lo que prima para un choro es plantear de que es posible convivir en la vida mediante el acto delictivo, dañando lo menos posible a otra persona. De ahí justamente el tema de plantearlo como una actividad de vida, ¿no? De plantearlo como un trabajo. Por lo tanto, lo que hace el choro, el discurso que puede saber detrás, es que en alguna medida, y esto ya es interesante porque lo podemos enlazar con otro autor, que es Kettel, ¿no? De la escuela francesa de criminología. Lo que plantea entonces Choro, de lo voy a enlazar con otro autor, es que en alguna medida el hecho de plantearlo como un trabajo y no dañar a las personas no genera un hecho de que el acto delictivo en sí sea patológico ni que sea antisocial, dado que la delincuencia siempre ha existido a nivel societal. Por lo tanto, lo que él plantea, el Choro no se plantea desde la lógica, desde lo antisocial, sino que más bien entiende que su trabajo es parte de las mismas dinámicas, incluso de las dinámicas correctivas frente a un sistema que se asume que es inequitativo. Por lo tanto, lo que hay acá tiene que ver con este tema de lo que hablábamos en la clase también anterior, que dice que existen dos grandes tipos de concebir el acto delictivo. Aquellos que son por su naturaleza, que donde los sujetos cometen actos que ponen en tela de juicio su calidad humana, como la violación, como la tortura, y que por lo tanto no tienen mayor prestigio delictivo, y aquellas que justamente atentan contra la estructura, dado que lo que se plantea es que si las condiciones cambiaran, el tipo probablemente no delinquiría. Lo que hace el Choro, por lo tanto, es plantear el acto delictivo como un acto correctivo frente a las posibles inequidades, y también como un acto que por lo demás no se condice con algo distinto que haya pasado en el devenir de la historia. Y aquí lo quiero enlazar con lo que plantea Ketteler, ¿no? Él plantea una frase que es bastante provocadora. Dice, la delincuencia es estable, constante y necesaria. Cuando dice la última palabra, necesaria, como que nos tirita un poco el piso, y la gran pregunta entonces, ¿la delincuencia es necesaria? ¿La delincuencia tiene una función social? Y Ketteler dice que sí. Y yo también creo que la delincuencia juega un rol social o un rol prosocial. ¿Y cuál es ese rol prosocial? Y es que la delincuencia objetiva el peligro.
Es decir, en la medida que existe delincuencia, todos los seres humanos sabemos en alguna medida dónde está el peligro en la sociedad y de quién hay que cuidarse. Si no existieran delincuentes, todos andaríamos perseguidos porque no podríamos objetivar el miedo. Por lo tanto, siempre esa cuota residual de delincuencia es funcional porque permite al gobierno de turno, permite al Estado decir quiénes son los agentes o de quién hay que cuidarse. Por lo tanto, ahí viene la funcionalidad del delito, que permite estigmatizar, permite señalar al sujeto del cual hay que cuidarse. Si ese sujeto no existiera, todos andaríamos todo el día preocupados de todos, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la delincuencia es generar estereotipos para poder aterrizar y ejemplificar y personalizar el peligro. Francisca Cabrera, ¿cómo se explica el fenómeno asociado a aquellos jóvenes denominados domésticos? Ya. Dentro de la, por decirlo así, de la división de las acciones propiamente del ámbito delictivo en Chile, el ámbito de los domésticos apunta ¿a qué? A sujetos que roban aquellos elementos a sus propios pares, ¿no? O que son de menor cuantía. Es decir, un doméstico, por ejemplo, es un sujeto que le roba a otro ladrón o que le roba a alguien de la comunidad y que por lo tanto ese elemento es visto no tiene ninguna trayectoria delictiva. Ahora, ¿por qué se le llama doméstico? Porque en general lo que roban son artículos domésticos, ¿no? Como le roban a los pares, lo que en algún momento se extraía eran tazas, balones de gas, televisores, cosas por el estilo. Entonces, la categoría doméstico es un tipo de acción delictiva, así también como existen otros, ¿no? Por ejemplo, los mecheros, que son las personas que roban en las tiendas comerciales, los monreros, que son aquellos que asaltan a las personas mientras van por la calle. Por lo tanto, dentro de la manifestación de la delincuencia juvenil hay distintos actos, ¿no? Por lo tanto, esta lógica de los domésticos es un acto delictivo, ¿no? Que obviamente dentro de la jurisprudencia no existe como tal y que por lo tanto obedece a una visión más bien endógena de la actividad delictiva. Javiera Marchán, la sexualidad del choro, ¿cómo se desarrolla en las relaciones heterosexuales? ¿Sigue fortaleciendo la atención en la penetración al igual que en las prácticas homoeróticas? A ver, cuando hablamos de la idea del choro más bien asociado a la tradición, obviamente que lo que había ahí era una masculinidad fuertemente marcada por lo patriarcal. Es decir, esta concepción de la masculina alteridad, es decir, que jóvenes que han tenido prácticas homoeróticas, ha sido más bien de los últimos tiempos. Estamos hablando de los años 80 en adelante, ¿no? Porque antiguamente el choro ladrón se gestaba o nacía más bien en la población y no nacía al alero de instituciones del Estado. Por lo tanto, antiguamente pudiésemos decir que la forma de transformarse en choro obedecía a esta visión patriarcal, que es un poco la que tenemos todos los hombres, ¿no? Que es decir, que el hombre era algo contrario a la mujer. Por lo tanto, ahí lo que primaba era justamente esta idea de que la homosexualidad era algo contrario al ideal del hombre. Por lo tanto, el hombre en el ámbito sexual debía dar correspondencia justamente a esta lógica de siempre ser penetrador y también siempre ser activo. Y el tema de la masculinidad alteridad es un fenómeno, por lo tanto, de los últimos, en Chile, del años 80 en adelante. O a partir del advenimiento justamente de la sacralización de la sexualidad, que en el caso de Chile y a nivel mundial también se vio fuertemente influenciado por lo que fueron los movimientos Pokémon y todo lo que Michel Maffesoli define como las tribus urbanas. Bueno, eso era. Espero que hayan sido de provecho esta última jornada. Para mí fue un placer compartir aula y compartir pantalla con ustedes. Esperemos que nos volvamos a ver en otra instancia. Y bueno, queda planteada la instancia de que si hay alguien que quiera conversar o profundizar algún elemento, puede escribir a efecto de poder plantear una conversación más bien, particular respecto al tema de aquí en el tiempo. Gracias por todo, se agradece el respeto. Muchas gracias a todos los presentes, gracias al profesor Romero. Agradece la presencia de estudiantes y docentes de Colombia, México, Portugal y de todas las sedes de nuestra universidad, junto con profesionales de la red de colaboradores de Sename, de Trato Directo, Gendarmería. Se les agradece su presencia, su respeto, su participación. Esta es una actividad del PIAT Ulare, sede de Rancagua,
una actividad de extensión académica de vinculación con el medio. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Lo que nosotros tratamos de hacer es que, a través de una experiencia educativa, conectar al alumno con el entorno, en este caso con los más vulnerables, conectarlo con el mundo de la cultura y también conectarlos con el mundo del hacer académico y el hacer cultural.